Poder Ejecutivo, dentro de sus facultades constitucionales, derogó esas dos leyes. Y luego la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del indulto de Menem. No sé si fui claro. Porque no sé si el Poder Ejecutivo, mediante un indulto, puede derogar, pero esa derogación era inconstitucional porque no se trataba de condenado. Claro, entonces la Corte Suprema de Justicia, debemos respetar la división de poderes, siempre estudié abogacía desde Montesquieu en adelante, claro. Respetar la división de poderes. La Corte Suprema de Justicia, dentro de sus facultades, declaró la inconstitucionalidad de los indultos, que no es derogar, porque no tiene facultades para derogar, pero declarar la inconstitucionalidad. Y ahí se revirtió todo lo que conocemos. De manera que fueron momentos que aún hoy todavía estamos anclados en un pasado que debemos superarlo en el marco de la verdad y la justicia. Pero son cosas que quedan. Hay algo también que quiero puntualizar. Los indultos del presidente Menem fueron, no sé si alrededor de 280 indultos, lo cual, por favor, que los abogados, los letrados que me están escuchando me disculpen. Parece un número excesivo. Pero es una amnistía encubierta. El Poder Ejecutivo no puede declarar amnistías. Entonces, miren, un indulto a 200 y pico. El indulto es a una persona por un delito. Es bastante estricto. Pero también indultó a más de 70 o algo miembros de las organizaciones irregulares armadas. Sí, sí. Fueron indultados también ellos. Acá hubo, y ya le digo, pero muchos... Era pues una extraña simetría. Porque... Muchos no van a estar de acuerdo, pero yo estoy dando mi opinión y creo que el disenso nos debe enriquecer. Yo doy mi opinión y respeto otra, pero acá hubo un terrorismo contra el Estado, claro. Aún en periodos constitucionales del año, ese interreño 73 que tuvimos. Pero por supuesto. Aún en periodos constitucionales hubo asalto a cuarteles, asesinatos de soldados, asesinatos de civiles. El segundo atentado más grande terrorista de nuestra historia. Primero es el de la AMIA, en cuanto a número de muertos. El comedor. En el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo, creo, 23 muertos civiles. Sí es. El tercero fue el de la embajada. De manera que hubo también torturas. Y luego, y en eso es el mensaje, hacíamos hincapié, a ese terrorismo contra el Estado, por organizaciones irregulares armadas, el Estado tendría que haber respondido, estoy convencido de eso. Muchos dicen que estoy equivocado. Bueno, ¿de qué manera? Acepto. El Estado tendría que haber respondido con toda la fuerza del orden jurídico vigente. Pero se marginó de eso, sí. Y también se marginó de elementales preceptos éticos, morales y hasta religiosos. Porque utilizó el poder del Estado para cometer crímenes, y que son tortura, desaparición forzada de personas, asesinatos a propios funcionarios del gobierno, a funcionarios de la Cancillería Argentina. Claro. Robo de bebé, robo de propiedades y hasta violaciones sexuales. Eso no tiene nada que ver con la respuesta dentro legal y bien dura. Es más, si mal no recuerdo, en ese entonces estaba vigente, por lo menos en el Código de Justicia, la pena de muerte.
No soy partidario de la pena de muerte, sobre todo por cuestiones religiosas, pero si estaba, Pero es muy religioso. alguien tenía que aplicarla y firmar. Claro. Es decir, yo ordeno, no, sin embargo de eso se recurrió a todos estos procedimientos. ¿Cómo podemos justificar miles y miles de desaparecidos? No se puede justificar. Entonces, se recurrió, reitero, robos de bebés, robos de propiedades que son reconocidas, torturas. El primer muerto fue un teniente coronel, creo que apellido Alberti, me parece, me parece, un teniente coronel retirado, que lo tiraron la noche esa del 24 al 25 de marzo, lo tiraron del departamento, un quinto, sexto piso donde vivía. De una cosa deleznable. O sea que hubo hasta propia fuerza, pero los otros también. Hubo asalto a cuarteles y muerte de soldados que estaban cumpliendo servicio militar obligatorio. Se transformó en una lucha del clandestino, como eran las organizaciones terroristas, pero también las Fuerzas Armadas, un ejército, no puede actuar en la clandestinidad. Tiene que actuar con su uniforme y dentro del rigor estricto de la ley. Claro. Pero, sin embargo, se llegó en muchos casos a la lucha del clandestino contra el clandestino. Aristóteles decía que los opositores, o los opuestos, decía Aristóteles, se juntan. Es decir, acá, por un motivo unos cometieron esto y por otro motivo otros cometieron, pero lo mismo. Sí, y agregaría, si me permite, general, tuvieron contactos concretos durante el periodo de la dictadura del proceso. Sí, también, sí, correcto. Pero yo creo que eso... Negociaban secretamente. Por supuesto, por eso le digo, clandestino contra clandestino, y Aristóteles, que decían los opuestos. Bueno, hay un ejemplo. Volver a los clásicos. Usted le puede poner un ejemplo que no tiene nada que ver con esto, ¿no es cierto? No. Pero sí con esto de que los opuestos a veces se juntan. Y no. Deslumbrante, claro que sí. Stalin lo odiaba y no lo podía ver a Hitler por motivos políticos e ideológicos. Y Hitler, ese monstruo, tampoco lo podía ver a Stalin por los mismos motivos. Pero, sin embargo, se juntaron y no tuvieron problema de firmar. El 23 de agosto de 1939, 23 de agosto de 1939, magnífico que lo recuerde. Stalin con su ministro Molotov y Hitler con su ministro Ribbentrop firmaron un pacto entre ellos de no agresión con una cláusula secreta: repartirse la República de Polonia. Y el 1 de septiembre de 1939 atacaron los aliados, en ese sentido, la Unión Soviética a Polonia. Y se la repartieron una vez más en la historia, porque el pobre país sucesivamente en 3 o 4 oportunidades en su historia fue repartido. O sea que los opuestos a veces se juntan. Es una apreciación personal. Es una apreciación magnífica. Escúcheme, general. ¿Y cómo fue Malvinas? Malvinas. Estar allí, con mando, en el combate. Yo fui un jefe de unidad más en Malvinas. Nadie odia más la guerra que aquel que la conoció. Es también una reflexión mía, que estoy convencido de ello. Yo no había visto una guerra, mejor dicho, había visto acciones de guerra siendo capitán, porque tuve casi un año en el Sinaí, como Fuerza de Paz de Naciones Unidas. Éramos 8 argentinos, 4 del lado, el canal de Suez era en ese entonces la frontera entre Israel y Egipto. ¿Tiempos de Nasser? Claro. Esto fue después de la guerra de los 6 días y antes de la guerra del Yom Kippur.
La Guerra de los 6 días, 1967. Sí. La del Yom Kippur, 1973. Yo tuve todo el 70 allí. Estábamos muy próximos a las posiciones israelíes. El canal, normalmente, excepto en los dos lagos en el medio, el canal tiene 200 metros de ancho, de manera que los bombardeos israelíes sobre las posiciones egipcias, con binóculos, las veía perfectamente bien. Y a veces soportábamos nosotros algún bombardeo de los Sukhoi 7, creo que era, o Sukhoi 15, no me acuerdo, soviéticos que tenían los egipcios. Y digo por qué lo soportaban, porque las posiciones nuestras estaban muy próximas a las posiciones israelíes. Entonces, a veces estaban dentro de la guerra. Le erraron un poco y nos pegaban a los puestos nuestros. Mataron a un observador, un sueco, lo mató. A nosotros, en uno de los ataques, no nos fue mal, nos pusimos en un refugio, pero nos rompieron el tanque de agua. Y tuvimos que estar como 4 o 5 días en el desierto con, no sé, muy poquitos bidones. Había visto una acción. Malvinas fue una absurda aventura. Yo sigo diciendo lo siguiente: una causa justa, legítima, como es la reivindicación de esas islas, pero en manos bastardas de una bastarda dictadura, porque utilizó de haber tenido éxito para perpetuar una causa justa para prolongar la dictadura. Sin embargo, estoy viendo esa foto, fíjese que en esa foto, de los que estamos sentados, lo veo a Seineldin. Están los 3 que están al lado mío, los 3 han fallecido. Bien. En distintas circunstancias. Bueno, Seineldin murió hace unos años de muerte natural. El que está al lado de Seineldin era mayor entonces. Romero Mundani participó, lo hicieron participar en uno el último y definitivo levantamiento del 3 de diciembre de 1990. Y ante el fracaso se suicidó dentro de un tanque. Y el que está justo, que no se ve bien, era un capitán de fragata, ha fallecido, llegó también a contraalmirante, jefe del batallón de infantería de Marina 5. La mejor unidad de infantería en cuanto a profesionalidad, rendimiento y reconocimiento que yo aprecio que hubo en Malvinas, la de Robacio. De infantería fue la unidad mejor mandada y de un rendimiento en la batalla final de Tumbledon, de la batalla final de Puerto Argentino. Claro. Seineldin, esto en el campo prisionero de guerra en San Carlos. Tendría que haber empezado por eso. Unos prisioneros bien, en el campo prisionero de guerra en San Carlos. Prisioneros bien tratados. Por eso. Ya, esto tiene que haber sido tomada después del 17, 18 de junio y antes del 30. Porque el 30 de junio pasamos a un buque, otros 15 días, invitados por su graciosa majestad. Claro. Seineldin fue jefe del regimiento de infantería 25. Fue en Malvinas, tuvo un comportamiento ejemplar, ejerció su liderazgo. Yo soy 2 años más antiguo que Seineldin. Seineldin era un año mayor en edad, pero egresó en 1957, yo en 1955. De la jerarquía, claro. De manera que pasamos 3 o 4 años de instructores juntos en el colegio militar a principios de los años 60. Siempre digo que prefiero guardar de él el recuerdo profesional. De eso, y también de Malvinas. Su regimiento no entra en combate porque tuvo la responsabilidad de controlar la península bien al este de la posición. Participaron 2 fracciones pequeñas, del orden de
los 100 hombres cada una en el desembarco, a órdenes del teniente primero Esteban, y otra alcanzó también a participar muy poco en ese, no batalla, pero sí un combate de un día y medio en Darwin, Pradera del Ganso. Pero él, como jefe de regimiento, su misión que tenía era controlar el aeropuerto, que estuvo operativo durante todo el conflicto. Fue bombardeado el 1 de mayo. El bombardeo británico destruyó todas las instalaciones, menos la pista. La pista quedó hasta el 13 de junio. Era el día de mi cumpleaños. El 13 de junio. De junio de 1982, operativa. El 13 de junio fue el día más intenso de los combates diurnos. Pero después siguió toda la noche, toda la madrugada hasta las 12 del día más o menos del 14. Zeldin fue un buen profesional. Lo que pasó después, bueno, no lo compartimos. Asumió, fíjese que Zeldin estuvo preso 11 años. ¿Sí? Sin embargo, Masera, Pirela y todos, a los 5 años Menem los indultó. Después tuvieron, sí, en otra cosa, ya en el siglo actual. Pero Zeldin asumió su responsabilidad. Así es. Romero Mondani, lamentablemente, en ese desencuentro el 3 de diciembre se suicidó y Robacio ha fallecido, un ejemplar jefe de regimiento. Digo regimiento porque el batallón de Infantería Manera 5 es equivalente a nuestro regimiento. Comprendo. ¿Cómo era Menem? ¿Cómo era? Yo lo conocí al presidente Menem el 9 de julio, va a ser un aniversario pronto, ahora este domingo, lo conocí el 9 de julio del año 1989. Él asumió como presidente el 8, un día anterior. El 9 de julio hubo un desfile por toda la Avenida de Mayo. Un desfile imponente, fue uno de los más, sobre todo porque el lugar es más chico que la Avenida Libertador, pero la gente se tiraba. Y a mí me nombran comandante de las fuerzas de desfile. Yo era general de brigada. Sí. Era comandante de institutos militares en el Campo de Mayo. Llego con el jeep, periodistas, colegas suyos, todos. Le presento, señor presidente, la agrupación Independencia lista para su revista y desfile. La primera vez que lo veía, el presidente Menem, con las patillas grandes, él dijo: gracias, señor general. Y sube al jeep. Cuando sube al jeep, yo ya lo había visto. Los que prepararon le pusieron donde estaba el presidente una pequeña... Yo dije, es una plataforma presidencial. No obstante, la diferencia, cuando estamos por la foto, fuimos por toda la Avenida de Mayo, damos la vuelta, hasta el palco que estaba frente a la Casa de Gobierno. Ahí abajo de la Casa de Gobierno estaba el palco. Íbamos hablando, porque a veces me preguntaba, ¿qué es esto? Le digo, no, esto son las fuerzas, siempre está. Primero la Fuerza Aérea, después la Armada y después al final el Ejército, esto y la escuela. Terminó el desfile. Son bonitos los dos desfiles. Terminó el desfile, me presento, desfile ha finalizado. Los felicito a la tropa. Y acá sí otra cosa anecdótica, si me permiten. Sí, pues ya nos va. Eso fue el 9 de julio. El 9 a la noche, por televisión, dan los mandos del ejército. Y en los mandos del ejército, en el cargo mío figuraba un general. Pero el general... Yo era general de brigada. Sí. Pero el general Martín Balsa no figuraba en ningún lado, lo cual era presumible que pasaba a retiro.
El 9. ¿Por, El 10... ¿Por qué, perdón? Porque asumían... No, el que asumía... Porque era más antiguo. No. Asumió como jefe un muy buen profesional que lamentablemente falleció los primeros meses del año 90. General Cáceres. Lo recuerdo de Corrientes. Excelente profesional. Pero el 10 de julio, al día siguiente del desfile, hay una reunión de generales con Cáceres. Entonces Cáceres me contó, Cáceres falleció como le dije, en el principio del 90, me dice, mira, era compañero mío, te tengo que contar algo. Mirá, dice, yo cuando le elevo la propuesta, el presidente me dice, está todo aprobado. Y cuando me iba, dice, ¿a qué destino va ese general alto que fue conmigo en el desfile ayer? Me dice, pasa retiro. Esto me lo contó Cáceres. Y que Menem le dijo, no, dele un cargo a ese general. Bueno, fui su jefe del Estado Mayor Conjunto, después su jefe del Ejército, y después fui jefe del Ejército. Jefe del Estado Mayor. El pase a retiro mío era la cláusula de un pacto no escrito, pero sí reconocido. A mí me lo dijo Seineldin, del cual no puedo dudar que era cierto, también por otras cosas. Una de las cláusulas del pacto de Martelli, del primer levantamiento de Seineldin, 2, 3 y 4 de diciembre de 1989, o sea, el primer levantamiento de Seineldin, el otro fue el 3 de diciembre, tenía una cláusula. ¿Cuál? Que Balso pasara a retiro. Por eso yo el 9 no tenía puesto. Porque esto me lo confirmó también Seineldin, porque yo lo vi, cuando estaba preso lo fui a ver una vez. Porque yo no estaba de acuerdo, no había estado de acuerdo ni en ese ni en los anteriores levantamientos. En los dos levantamientos. Es decir, que a raíz de ese acontecimiento, posteriormente, yo llego a ser jefe del Ejército. Extraordinaria. Me está haciendo recordar cosas. Extraordinaria historia, asombroso. Pero mi relación con el presidente Menem fue una relación en un marco de subordinación, por supuesto, al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, de comprensión y de respeto mutuo. No son pocas cosas. En una oportunidad al presidente, debo contarlo, yo le había ido a entregar una... Perdón, ¿a quiénes vemos aquí? No, este es el general Jeremy Moore, el comandante de las Fuerzas Terrestres, vencedor en Malvinas. En el año 96, octubre de 1996, yo había recibido una invitación unos meses antes de esto, porque vino una patrulla, yo soy montañés, pero no tenía el cóndor de la montaña, una especialidad que me encantó. Me vino a ver el agregado militar británico acá, al Estado Mayor, era el 95. Me vino a ver porque quería venir una patrulla de montaña, de alrededor de 10 hombres, 15, del ejército británico, a subir el Aconcagua. Y necesitaban un apoyo. Y el apoyo me lo venía a pedir a mí, y dije, cuenten con todo nuestro apoyo. Pero al día siguiente yo lo llamo por teléfono y digo, ¿y qué le parece si además del apoyo, una patrulla de 15 hombres del ejército, juntos, encantados, se hizo, hicieron cumbre? En esas patrullas no todos llegan a veces a la cumbre, porque algunos van quedando en campamentos de
Hay distintos, van quedando para cuidar. Pero se hizo cumbre, y dijeron, la cumbre de América. Una semana después, o un mes después, dos, yo recibo una invitación del príncipe Carlos, sí, entonces, actual rey, para que la patrulla y yo fuéramos, que él quería hacer una recepción en su palacio de Chelsea. Yo contesté que la patrulla iba a ir, porque teníamos que ir de civil. Yo luego la patrulla lo iba a mandar, porque eran los que habían subido. Yo no integré la patrulla, pero que yo no iba a ir. No iba a ir porque yo no iba a ir de civil a una recepción siendo jefe del ejército. Desde luego. Él tuvo un gesto. Yo creo que, no sé si 3, 4 semanas, pide el embajador y la guerra militar hablar conmigo, porque había venido un general británico. Entonces vino a hablar con el agregado militar, el general británico, que había venido acá por no sé qué motivo. El motivo era el que le voy a contar. Yo lo recibo con unos generales, hablamos, y cuando nos vamos a despedir me dice, yo quisiera hablar 2 minutos a solas con usted. Entonces pasamos a un despacho mío chiquito. Me dice, general, yo tengo acá una misión. El jefe del ejército, Sir Charles Gutierrez, quiere invitarlo en visita oficial a Londres a visitar la catedral, sobre todo de San Pablo, donde está ahí abajo, sí, en la cúpula están los héroes de guerra y también y algunas unidades. Y también lo va a recibir el secretario de guerra, ministro. Y le digo, pero la invitación es sí de los dos. Y me dice, no, hay algo que no dije. Por supuesto que de uniforme, me dijo él. Y le dije, sí, cómo no. Fines de octubre del 96. Fui, Michael Portillo, el hijo de un republicano español que se había exiliado, sí. Era ministro de Defensa, hablamos bien. No tocábamos el tema Malvinas porque no era mío, yo no era diplomático ni nada. Cuando termina la visita un viernes, a las 4 o 5 de la tarde, ya me habían adelantado. La visita oficial terminó. Ahí no, pero se había coordinado 2 periodistas, una inglesa, una señora de aquí, que el general Jeremy Moore me iba a ir a visitar al hotel donde nos habían alojado. Es asombroso todo. Que iba y que quería saludarme. Si yo aceptaba, le dije, ¿cómo no? Creo que ordenamos a las 11. Yo lo esperé en la puerta del hotel, yo de civil,